Vamos a hacer, pero nos da gusto que estén aquí. A los que nos verán en casa, sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse a esta transmisión junto con nosotros. Hoy queremos insistir en lo que hemos estado revisando las pasadas semanas. Y a lo mejor usted se acuerda de la serie que hemos estado viendo los días jueves junto con nosotros. Si no es que ya pusieron ahí letra atrás, todavía no lo pongan. A ver si hay alguien que se acuerda del nombre de nuestra serie. ¿Cómo se llama lo que estamos estudiando los jueves? ¿Quién lo grita por ahí? Correr para ganar. Hay más de un alumno atento. Qué bueno que se acuerdan, qué bueno que han estado atentos con nosotros. Y es que hemos estado platicando de eso. ¿Sabe por qué? Porque hemos notado que lamentablemente en algunas ocasiones es triste identificar que los que somos seguidores de Cristo Jesús, de repente le aflojamos el paso. Y si no nos damos cuenta con cómo nos estruja y nos aprieta esta vida y nos sorprende incómodamente en algunos escenarios, hasta nos podemos ir a la banca sin darnos cuenta. Y la invitación que nos hace toda la Escritura es a correr la carrera de la fe. Y luego recibimos estas invitaciones muy puntuales en Hebreos 12:1, que va a aparecer ahí en su pantalla, que dice que corramos con perseverancia la carrera que ¿quién? Que Dios nos ha puesto por delante. Y la segunda invitación que atendíamos en 1 Corintios 9:24, al último del versículo, dice: así es que corran para ganarlo, porque solo uno recibe el premio. Así es que la invitación es a que cada uno de ustedes corra de tal manera que se esfuerce por lograr el resultado que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y de eso se trata la vida en Cristo, ¿cierto o no es cierto? De eso se trata nuestra fe, que nuestra vida sea desgastada en lo que vale la pena y que nos consumamos en eso que vale la pena. Frecuentemente en este auditorio yo recuerdo haber predicado muchas veces a aquellas generaciones de Factor Cambio, que hoy ya son unos adultos por allí. Y me acuerdo, decía, hay uno que otro animado por aquí, que alcanzó a gritar, que ya no está tan viejo, que sus cuerdas vocales están vivas todavía. Me acuerdo que les decía este pasaje donde hablan de la tumba del rey David y se hace su epitafio que dice: y David fue útil a su generación, es decir, hizo lo que tenía que hacer y después de eso se fue con Dios. Y esa es la meta a la que muchos aspiramos, que podamos hacer lo que teníamos que hacer para nuestra generación y después de eso ir a gozar de la eternidad con nuestro Salvador. Y por eso nos detuvimos a hablar de esto, a hablar de esta serie Correr para Ganar. Estamos en la penúltima entrega ya, en la sexta semana, y yo quería hoy meditar en este desafío que tenemos de correr con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y mi mente empezó a pensar en todas aquellas cosas, ya lo hemos dicho, que para poder correr una carrera eficientemente y tener un buen resultado, teníamos que hacer dos componentes. Una, despojarnos de aquellas cosas que nos estorban para correr. Y en segundo lugar, adquirir todas aquellas cosas que nos hacen falta para correr una buena carrera. Y en las pasadas semanas ya te platicamos de muchas cosas de las que debíamos despojarnos. Y ahora yo quisiera también insistir en un par de cosas que debemos obtener y en las que tenemos que tener cuidado para tener una buena ventaja y correr la carrera con perseverancia que Dios quiere de nosotros. Y es que cuando nosotros lo hacemos así, entonces va a estar garantizado el resultado. Quiero regresarme a la definición de carrera que el pastor Hugo utilizó en la primera semana cuando abrió la serie, porque en base a eso creo que vamos a descubrir algunas cosas importantes esta tarde. Va a aparecer ahí en la pantalla, fíjate. Yo sé que pudiera parecer muy evidente y todo el mundo entendiéramos que es una carrera, pero en la definición creo que hay algo importante para reflexionar el día de hoy. La definición de carrera dice así: es la acción de correr. Y hasta aquí todos decimos, ¿no? Eso ya lo sabíamos, ya sabemos que una carrera se trata de correr. Pero luego viene lo interesante, donde el corredor o los corredores tienen una trayectoria estipulada anteriormente y un objetivo final. Es decir, correr la carrera de la fe, que es de lo que estamos hablando, no solo se trata de correr por correr. El escritor de Eclesiastés, quienes tú y yo acabamos de terminar de leer, según el plan de lectura que vamos leyendo, nos decía que hacer eso es como intentar golpear al viento. Es que no hace sentido, es que es una tontería en nuestros términos más contextuales, ¿no? Más bien se trata de que cuando nosotros salimos a intentar correr la carrera de la fe, tenemos que identificar cuál es esa trayectoria estipulada anteriormente, porque si no, nos podríamos encontrar corriendo en otra ruta diferente de la que Dios tiene trazada para ti y para mí como competidores.
Pudiera parecer muy obvio, pero esto no siempre lo es así, porque Dios nos está desafiando a dar pasos de fe continuamente. Y si tú y yo recordamos algunos episodios de nuestra vida, Dios así, de un día para otro, decidió que diéramos un giro y que nos dedicáramos a otra cosa diferente. De un día para otro vino una catástrofe en nuestra vida y nos obligó en cuestión de minutos a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de sentir, a cambiar nuestra perspectiva de Dios, y de ahí nuestra vida dio un giro impresionante. A veces esas cosas funcionaron para bien, porque estábamos dentro de la voluntad de Dios y Dios tenía planeado que eso sucediera y guiarnos a otro paso de compromiso y a un crecimiento y desarrollo en nuestra fe. Pero en otras ocasiones, tú lo vas a reconocer junto conmigo, nos desviamos de esa ruta, de esta trayectoria estipulada anteriormente, y descubrimos más tarde que no estábamos siguiendo la ruta establecida para la carrera. Utilizando esta terminología, entonces yo te preguntaría, ¿tú sabes cuál es la ruta que tienes que correr? ¿Tienes claro qué es lo que Dios está pidiendo de ti en esta etapa de tu vida? ¿O será que simplemente nos acostumbramos a trotar en esta dirección y no nos hemos puesto a pensar qué más es lo que Dios requiere de nuestra vida y simplemente seguimos trotando al mismo paso, en la misma dirección, de la misma forma desde hace años? Y déjame te cuento un ejemplo de la vida real. Era el 6 de noviembre de 1994. Se corría el maratón de la ciudad de Nueva York. Y en aquel entonces había una camada de corredores de fondo, de larga distancia, mexicanos muy buenos, que eran contendientes al título junto con los kenianos y junto con los etíopes y con uno que otro gringo que andaba por allí. Había 6 mexicanos elite compitiendo en este maratón en el 94 en Nueva York. Y entonces empieza la carrera y los van siguiendo las cámaras. Tú sabes cómo está el asunto. Hay vallas por todos lados en la ciudad de Nueva York, público a miles que se acumuló en las calles, y entonces todo empieza a transitar como debía de transitar. Por ahí del kilómetro 30, uno de los mexicanos, Arturo Barrios, pega un estirón y sale corriendo más rápido del grupo de los profesionales que iban ahí al frente para ponerlos a prueba, para calar a ver cuánta fuerza traían todos los demás. Y entonces los demás lo empiezan a seguir, ahora modificando su ritmo, se le logran pegar unos 20 más o menos, y ahí va, pero el ritmo era tan fuerte y tan rápido, tan violento para ellos, que se empiezan a descolgar algunos, se empiezan a quedar atrás, y otros más, y otros más. Llega al kilómetro 38 y solo quedaban 5, un grupito de 5 competidores hasta la punta, y 4 de ellos eran mexicanos que estaban ahí al frente. Para el kilómetro 41, un maratón consta de 42 kilómetros, casi para terminar, al kilómetro 41, entonces solo quedaban 2 mexicanos enfrente, Germán Silva y Benjamín Contreras. Y seguramente tú has escuchado alguno de esos nombres antes, son bastante famosos. Resulta que Germán Silva era el favorito aún por encima de Benjamín. Arturo ya se había quedado un poco atrás, ya le había pagado el precio de ese estirón que dio. Y entonces, faltando menos de 1 kilómetro para llegar a la meta, los 2 competidores y ambos mexicanos que iban a la delantera llevaban varios minutos de ventaja ya sobre el resto del pelotón de corredores. Iban siguiendo, eran camaradas, iban al mismo paso, uno al lado del otro, hombro con hombro, brazada igual, parecían gemelos, iban en esa sintonía. Hasta le daban agua a uno, le tomaba y se la pasaba al otro. Tú puedes ver los videos allí. Estaban trabajando en equipo para poder llegar y completar la carrera con un margen importante y ver quién se iba a llevar el premio. Cuando de pronto, alrededor de unos 800 metros para ya llegar a la meta, iban siguiendo a las motocicletas oficiales de la carrera. Seguro tú lo has visto, que hay unos motociclistas que van marcando el camino y unos policías que van cuidando que no pase nada extraño. Pero también iba una motocicleta de la televisora, la que va justo ahí enfrente de ellos, de espaldas al camino, el camarógrafo dándonos la toma de los competidores que van ahí corriendo. Y 800 metros antes de la meta, tenía esta motocicleta de la televisora, tenía que salirse porque ya no le era permitido llegar a la meta en ese mismo carril. Las cámaras fijas de la meta iban a captar la llegada de los competidores. Así es que se sale en una calle a la derecha para tomar el camino que los organizadores le dijeron que tenía que salir. Y Germán se va detrás de la motocicleta.
Tú puedes ver el video cómo Benjamín van corriendo los dos al mismo lado y cuando uno da vuelta acá, el otro se va para allá y Benjamín le intenta hacer con una seña corriendo fatigado a un ritmo impresionante por 41 kilómetros, más de 2 horas habían corrido ya sin parar. Le hace una seña, le intenta decir, hey, no es por ahí, pero no lo logra escuchar, no sé, y entonces se sigue por acá. Gente del público que estaba ahí le hace señas y le dice, no es por ahí. Un oficial de policía le dice, es para allá, estás en la ruta equivocada. Y entonces Germán no se desespera, da la vuelta ahí en esa calle y se logra reincorporar otra vez a la otra. Su compatriota Benjamín ya le había sacado 13 segundos y 70 metros de distancia. Al que de ellos dos era el favorito, ahora iba perdiendo por un error al haberse salido de la ruta. Se disciplinó y apretó el paso todavía más. En los 600 metros que quedaban, no solo alcanza a Benjamín Germán Silva, le saca 2 segundos de distancia y logra pasar en primer lugar en la meta del maratón de Nueva York y se lleva la competencia. Cuando lo entrevistan al final, le dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy muy contento. ¿Por qué estás tan contento? Pues porque me gané los $35,000 y el Mercedes. Bueno, sí, pero aparte de eso hay algo más que te pone muy contento. Y dice, sí, que pude alcanzar a Benjamín porque yo sé que él iba a estar difícil de alcanzar. ¿Y qué es lo que te hizo alcanzarlo, Germán? Le preguntan al final. Había una pregunta en mi mente que no me dejaba. ¿Qué pasa si pierdo esta carrera por haberme salido de la ruta voluntariamente? ¿Cómo va a ser mi reputación como maratonista si yo solo, no porque algo me pasó, no porque tuve una lesión, no porque alguien me malguió, si yo solo no gano la carrera que estaba dispuesta para mí, por todo el entrenamiento y todo lo que había hecho, por un error mismo mío? Eso es lo que traía en la mente. Y no podía lidiar con eso, así es que tuve que fajarme y tuve que alcanzar al otro y estoy muy contento de que lo alcancé y le saqué 2 segundos. La gente le aplaudía y se convirtió en una gran hazaña porque además ese día estaba frío, había llovido, las condiciones eran mucho menos que las ideales y logró sacar la victoria. Lo que quiero decir con este ejemplo es, imagínate que estamos hablando de nuestra carrera espiritual, nuestra vida espiritual, tú y yo. Y entonces aquí va la pregunta que nos hace pensar a todos. ¿Será posible que algunos de nosotros nos hayamos desviado de la ruta siguiendo a la televisora sin habernos dado cuenta? Qué padre que Germán se dio cuenta a solo 7 segundos de desviación. Y se dio la vuelta, fueron los 13 y solo llevaba 70 metros de discrepancia con el otro competidor. Pero ¿qué hubiera pasado si se da cuenta 2 minutos después? Si se da cuenta 16 minutos después. ¿Qué hubiera pasado si nunca se da cuenta que está corriendo en otra ruta? ¿Qué tal que tú y yo estamos corriendo la carrera de nuestra fe y según tú y yo tenemos nuestros ojos puestos en la ruta donde Dios quiere llevarnos y sin darnos cuenta estamos dando pasos voluntariamente en una dirección opuesta que la que Dios tiene trazada para cada uno de nosotros? Quiero insistir en esto porque ellos son profesionales, se dedican a esto, les pagan por hacer esto y los patrocinan. Han seguido muchas veces a los motociclistas, han tenido muchas cámaras de los medios enfrente de ellos cuando están haciendo su deporte. Y de todos modos, hay una historia que contar al respecto, porque mi mamá diría, hasta el mejor cazador se le va la liebre. Dicho de una manera más bíblica, el que crea estar firme, mire que no caiga. Si tú y yo bajamos la guardia y nos establecemos en este confort de decir, yo ya me sé la ruta, tengo la ruta dominada, sé dónde tengo que dar vuelta y dónde no, y nos confiamos en eso, en nuestra memoria, en nuestros talentos, en lo que sea que pongamos, pudiera ser que Dios nos está queriendo llevar en una dirección distinta y tú y yo sin darnos cuenta estamos dando pasos voluntariamente hacia el fracaso, alejados de la voluntad de Dios. Y eso es precisamente lo que quiero platicar contigo hoy, porque esto no es automático, esto se tiene que entrenar.
nos tenemos que disciplinar para continuamente estar atentos a la voluntad de Dios y poder responder con confianza a los tirones y jalones entre la vida y otros que Dios nos va a dar, queriendo estirar nuestra fe para hacernos crecer. Fíjate cómo lo pone Isaías 55:8, hablando de que algunos creyéramos que es automático el encontrar la voluntad de Dios. Tengo un poco de inteligencia, tengo un poco de lógica, debe ser por aquí lo que haga y esta debe ser la ruta que más o menos siga. Fíjate lo que dice Isaías 55: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. ¿Afirma quién? Afirma el Señor. Dios está diciendo, no te confundas, con pura lógica y con pura inteligencia y con puro talento humano, no vas a encontrar mis caminos. No es suficiente eso, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, dice el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes y más altos que los cielos sobre la tierra. Es decir, vas a requerir de entrenarte para poder atender a mi llamado y seguir en la ruta de la carrera de la fe que yo he trazado para ti. Porque si solo te confías a querer echarle coco, te puedes encontrar en una situación donde ya te saliste de la ruta desde hace rato y a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso tiene que ver con que tú y yo aceptemos esta invitación de permanecer en la voluntad de Dios, permanecer en la ruta que Él ha trazado para nosotros, y que eventualmente eso nos lleve a la meta con las manos arriba, habiendo hecho lo que nos tocaba hacer, porque fuimos lo suficientemente disciplinados como para aprender a escuchar la voz de Dios de tal manera que pudiéramos ser guiados por su voz cualquiera que fuere la ruta y pudiéramos aprender a responder de la manera correcta. Pero si ni siquiera lo consideramos, entonces muchos vamos a querer confiarnos y a pretender que ya entendimos cómo se juega a la vida cristiana y que tenemos dominadas las reglas, y eventualmente eso puede jugar en nuestra contra. Te lo digo por propia experiencia. En algún punto, como hijo de pastor, yo sentí que la bendición para mí estaba asegurada. Lo llevo viendo desde que nací. Mis papás fueron lo suficientemente, iba a decir enfadosos, pero voy a decir insistentes, para decirme que se oraba por mí desde antes que naciera. Se escribió, mi mamá tiene por ahí un archivo del boletín que se publicaba en la iglesia, con mi nombre allí orando por mí en la panza de mi mamá, y que el próximo bebé que recibiremos, Dan Amaro, y que lo bendecimos antes de que naciera. Y todos los cumpleaños era un buen recordatorio de ese asunto. Y yo crecí creyendo que este asunto de mantenerme en la ruta de Dios era automático. Las cosas simplemente se van a dar, van a caer por su propio peso. Hay poco que yo tenga que hacer. Hasta que llegó la vida y me pegó unas cachetadas y el chamuco me pegó una zarandeada, porque desde hace rato yo me había descuidado y no había seguido en la ruta que Dios había trazado para mí, y me encontraba en otro punto totalmente diferente de la ruta que Dios había planeado para mí. Por eso me quema en la sangre el poder decirte esto. Tengo dos propuestas que tengo para ti en esta tarde, que pretendo que nos ayuden a correr la carrera de la fe. Número uno, la primera de estas, la primera instrucción, el primer consejo es: conoce la ruta. Dile al de al lado, conoce la ruta. Grítaselo, por favor, conoce la ruta. Tienes que asegurarte de conocer cuál es la ruta que Dios tiene para ti, porque tú y yo sabemos que no es la misma ruta para todos. De repente hay algunas personas con las que tengo el privilegio de platicar en mi oficina, y cuando me preguntan un poco de mi historia y les digo que entonces yo sentí un llamado de Dios a involucrarme en la iglesia de tiempo completo, y Guti fue tan buena onda como para invitarme a hacer equipo aquí, aunque casi no me conocía, y les digo que dejé de trabajar en la empresa para venirme a la iglesia. Hay algunos que me ven con ojos así y se espantan, y algunos me han preguntado, entonces ¿eso es lo que Dios quiere para mí? ¿Que yo deje mi trabajo y me venga a la iglesia? No, tranquilo, no, tranquila, respira, todo está bien, 1, 2, ¿no? Si esa es la ruta que Dios tiene para ti, Dios te lo va a hacer saber de suficientes maneras que no te quede duda.
Pero no para todos es esa ruta. Hay otros que tenemos que influir e impactar y ser el cuerpo que Cristo necesita en medio de diversos escenarios donde Dios nos quiere utilizar. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos preguntando y verificando cuál es la ruta que yo tengo que correr. No vaya a ser que me desvíe a izquierda o a derecha, no vaya a ser que no atienda a las señales, no vaya a ser que no le haga caso al policía que me está diciendo es para allá, creyendo que yo voy en la dirección que tengo que ir. Cuando tú y yo conocemos la ruta que debemos correr, entonces nos permite mantenernos en la mejor posibilidad para competir. No sé si has visto que cuando se va a correr el medio maratón de Mexicali o el maratón en diciembre, el medio maratón es en marzo, el maratón es en diciembre. Y cuando se va a correr ese, los organizadores pintan una línea azul en toda la ciudad, que pasa por Justo Sierra y se va hasta allá y hasta Calzada Cetis, por todos lados ves la línea azul. Yo me emociono mucho cuando por fin veo la línea azul, porque un par de veces he entrenado para el evento y cuando llega la línea azul ya estamos cerca de que eso vaya a suceder. La línea está trazada para que si tú te vas encima de la línea, des la menor cantidad de pasos desde la salida hasta la meta. Así es como se traza esa línea. Y cuando hay que dar curvas en calles y avenidas de la ciudad, no simplemente lo trazan a lo loco. Toman los ángulos y la velocidad a la que van corriendo los atletas y calculan cómo pueden dar la vuelta con los menores pasos posibles para hacer la menor distancia de aquí a allá. Si uno conoce eso y nosotros conocemos la ruta, entonces vamos a tener la mejor posibilidad para competir. Porque si no, cuando hay que dar una vuelta hacia allá, pues nos vamos a abrir y vamos a dar 25 pasos más en una dirección errónea para luego regresarnos hacia la ruta correcta. Ahora imagínate que eso lo traducimos a lo espiritual. Y entonces tú y yo estamos desgastando esfuerzos innecesarios porque no conocemos la ruta. Y ahora llegamos con el pastor y le decimos: pastor, me quiero ir a un instituto, recomiéndeme uno y deme una carta para irme. Oye, pero ¿cuál es tu propósito? No sé, yo luego lo voy a investigar ahorita. Siento que Dios me llama, porque es muy fácil que los seres humanos caigamos en esta trampa de siento que Dios quiere. Podemos sentir un montón de cosas. Lo único malo es que la Biblia nos advierte y nos dice: si tú confías en los sentimientos, vas a cambiar así, así, así. Porque no es el corazón en donde debemos confiar, es en la voluntad de Dios y en su palabra. Y entonces nos vamos y damos unos pasos acá al instituto y luego regresamos y no sabemos ni para qué fuimos al instituto, y entonces mejor nos metemos a estudiar una segunda carrera o cambiamos de trabajo o hacemos otras cosas, y esos pueden ser pasos gratis de desgaste que estemos dando sin estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Por eso es importante que conozcamos la ruta, porque esta nos permite la mejor posibilidad de competir. En segundo lugar, nos evita realizar esfuerzos que no dan fruto. Ya lo decíamos hace un par de semanas, en domingo, cuando hablamos de la serie de Job, y decíamos que hay un sufrimiento necesario dentro de los planes de Dios y hay un sufrimiento no necesario. Uno que estaba predispuesto y otro que es totalmente gratuito, y no se trata de sufrir gratis. Ojalá y ninguno de nosotros quisiéramos ponernos en esa posición. Lamentablemente muchos de nosotros lo hemos hecho. Y hemos tomado caminos que nos llevan al sufrimiento. ¿Y qué es lo que ganamos de ahí? Puro dolor y sufrimiento, porque no aprendimos que estábamos fuera de la ruta que Dios quería. Cuando conocemos la ruta, esta nos ayuda a identificar bien los límites y hacer una mejor planeación de la carrera. En cada una de las carreras tú vas a ver que hay vallas. Y hay muchos cristianos que todavía están pendientes de madurar, que ven esas vallas y esos límites como algo malo. Y entonces escuchamos los argumentos que se traducen es que en la iglesia no puedo hacer nada, es que con los cristianos no me dejan hacer nada, y no puedo divertirme de esta forma, y no puedo ir a estos lugares, y no puedo hablar estas palabras, y no puedo. El apóstol Pablo decía: todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y esas barreras que están puestas ahí para marcar el camino, más bien son una protección. Y tú lo has visto suceder, como de repente en diferentes eventos deportivos se brinca un loco a la cancha, ¿no? Que normalmente no tiene camiseta. No sé por qué, pero así es la mayoría de los que brincan a la cancha. Ojalá y todos tuvieran un cuerpazo para decir: bueno, entiendo por qué se quitó la camiseta. Pero la mayoría de ellos no es así. Por eso nos damos cuenta que están locos, ¿no? La onda es que el equipo de seguridad dice:
no sabemos cuál es la intención con la que este camarada o esta chica brincó a la cancha. Pudiera intentar hacer daño a alguien. Por eso están las barreras, para proteger a los jugadores, porque hay fanáticos que pueden ir y querer dañar a alguien. Ya ha sucedido antes. Y entonces van y de inmediato brinca alguien a la cancha. ¿Y qué hace el equipo de seguridad? Hay que ir a taclearlo, hay que sacarlo de aquí, hay que retirarlo. Y los jugadores a veces entran en pánico y a veces no saben ni qué hacer. Otros inclusive se salen de la cancha. No, yo no voy a quedar aquí con este loco, yo me voy, y ya que lo agarren y lo quiten, entonces yo regreso a la cancha. Estas barreras nos ayudan a identificar los límites que Dios mismo ha planeado. Y Dios nos está diciendo: hijo, hija, de aquí no te salgas. Aquí es donde está la bendición. Esa es la representación gráfica de Deuteronomio capítulo 28. Cuando dice: de aquí a aquí, si tú quieres mantenerte en el centro de mi voluntad, siendo bendecido por mí, entonces este es tu rango, este es tu margen de acción. Mantente allí y vas a ver cómo yo me hago cargo de lo que tú ni te imaginas que me puedo hacer cargo. Pero si te sales de allí, entonces no hay cobertura para ti. Si un competidor se sale de la ruta, no hay policías, no hay protección allá donde está. Cualquier cosa puede suceder. Aparte que te puedes enfrentar con muchas cosas desagradables. A mí me sucedió de una manera muy drástica. Cuando corrí mi primer maratón, fue en la ciudad de Tijuana, hace unos cuantos años atrás. Yo estaba muy contento porque como viví varios años en Tijuana, pues según yo ya me sabía la ruta. La vi una vez y dije: vamos a correr 42 kilómetros, voy a entrenar, voy a hacer lo que tenga que hacer. Y listo, llegué preparado al evento, empezamos el evento, todo iba más o menos bien. Hasta el kilómetro 35. Me hacían falta todavía 7 para llegar a la meta, ya iba bastante cateado. Y como no revisé bien la ruta, como no conocía bien la ruta, no me había dado cuenta o se me había pasado que de regreso esos últimos 7 kilómetros, íbamos corriendo por la vía rápida en Tijuana, a lo mejor alguno de ustedes se ubica, teníamos que subir a la zona Río y luego teníamos que subir al Boulevard Aguacaliente. Y teníamos que transitar los 4 puentes hasta llegar al hotel donde salimos, en los últimos 7 kilómetros del maratón. Mi pregunta es: ¿quién planeó esa ruta con 4 puentes de subidas impresionantes en los últimos 7 kilómetros? Todos queríamos matar a esos. Pero en realidad los organizadores nos dijeron: estaba en la página del evento desde siempre. Lo que tú tenías que haber hecho, Dan, es irte a correr subidas en tu ciudad, a hacer escaleras y a entrenarte para subir los puentes y bajarlos, subir y bajar. ¿Pero qué crees que hizo Dan? Pues no entrenó ninguna subida. Así es que cuando llega al primer puente, me agarran calambres en todas las partes donde haya un músculo en las piernas, en todas esas me dieron calambres. Y ya no sabía si sentarme, pararme, detenerme, cómo hacerle. Con un dolor impresionante había que terminar esos 7. Lo que yo pensé es: si me hubiera dado el tiempo para conocer mejor la ruta, hubiera podido disfrutar la carrera de una manera diferente, sin tanto dolor. ¿Qué tal que Dios te está diciendo: aquí te va el mapa, aquí te va la ruta, aquí está la altimetría, haz lo que tengas que hacer para prepararte y yo voy a estar contigo en el camino? Pero muchos de nosotros estamos ignorando esas instrucciones. Dios va a estar con nosotros, Él se encarga. Y entonces vamos a padecer cosas innecesarias que no estaban en el plan de Dios. Te doy algunos ejemplos bíblicos de personajes que desconocieron la ruta y desconocieron sus límites. Algunos se salieron de la voluntad de Dios, otros estuvieron a punto de salirse de la voluntad de Dios. El primero de ellos te va a sonar muy bien: este general del ejército que tenía lepra, Naamán. ¿Tú te acuerdas de la historia? Llega para ser sanado por fin delante del profeta. Sale el criado del profeta y le dice: esto es lo que tienes que hacer, ve y remójate en el río 7 veces y todo va a estar bien, te vas a sanar. No, esa no es la ruta que yo tenía pensada. Yo quiero otra ruta. Yo como me imaginé las cosas es diferente. No voy a hacer eso que tú me dices. Y son los criados los que ahora lo tienen que convencer al jefe y decirle: pues haz lo que tienes. Si te hubieran dicho que hicieras algo más difícil, ¿no lo harías? Sí, pues entonces cállate y hazlo. Te están diciendo algo fácil. Pero estuvo a punto de no ser sanado por su rebeldía, porque él tenía otra ruta en mente. Después nos encontramos con el joven rico. Se presenta delante de Jesús mismo, delante del maestro, y le dice: ¿cuál es la ruta, maestro? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Y Jesús le dice, la ruta para ti, porque veo que hay un área de conflicto, es ve y vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y ven, sígueme, sé parte de los que andan conmigo. Tú te sabes el resto de la historia. El joven rico se fue entristecido porque tenía muchos bienes y dijo, esa no es la ruta que quiero. Y él no fue como Naamán. De él no volvemos a escuchar en toda la escritura. Quiere decir que el área de conflicto lo llevó a salirse de la ruta. Está Pedro, el buenazo de Pedro. Cuando llegan a arrestar a Jesús aquella noche trágica, y entonces ¿qué es lo que hace el primero? Saca la espada y le mocha la oreja a Malco, ¿no? Y dice, esta es la ruta, Jesús. Yo te voy a defender, nadie te va a tocar, aquí me encargo yo. Y entonces Jesús toma la oreja y le dice, no, así no es la onda. ¿Tú crees que no podría hacer yo cosas más impresionantes en mi propia defensa? Pero no es la ruta que tiene planeada mi Padre para mí. Y yo quiero seguir en la ruta, pero él no. Él quería resolverlo por sus propios medios. Un ejemplo triste de esto es Saúl, el rey Saúl. Y tú sabes que cuando David era parte de la estrategia y fue y se enfrentó con el gigante Goliat y lo mató, sabes que su corazón se llenó de envidia porque escuchó que las mujeres cantaban, ¿no? Este mató a sus miles y David a sus 10,000. Y a partir de ahí su corazón se llenó de envidia porque él se había imaginado otra ruta. Lo que yo digo es, Saúl, estaba fácil la ecuación. David era tu soldado, estaba peleando por ti, estaba peleando por tu reino, te estaba defendiendo a ti. Si alguien debía haber celebrado la muerte del gigante, eras tú junto con él. Tú eras el rey. Tú ibas a seguir estando a cargo, tú ibas a seguir gobernando, tú ibas a decir, qué buen ejército tengo, ¿verdad? Lo ibas a poder presumir. Sin embargo, cayó en la trampa de Satanás, tomó una ruta diferente. Y desde ahí tú lees la historia y el relato y llega al punto hasta donde Saúl se aparta de la voluntad de Dios, se sale de la ruta y la historia nos dice hasta el punto donde Dios ya no estaba con él. Se había apartado de tal forma que ya no estaba con él. Por eso es importante tomar en consideración esto. Fíjate que dice Proverbios 27:12. El prudente, ahora que hemos estado machacando los proverbios hace poco, el prudente ve el peligro y lo evita, pero el inexperto sigue adelante y sufre sus consecuencias. Si en algún punto tú has reconocido que te saliste de la ruta de Dios, este proverbio es para ti. Es hora de regresar, es hora de detenerte, es hora de frenarte, es hora de decir, ir a hablar con algún líder en la iglesia, acercarte con el maestro de grupo en casa. ¿Sabes qué? La regué, no me estaba dando cuenta y seguí la motociclista de los periodistas. La motocicleta de los periodistas, pero quiero entrar otra vez en la ruta, en lo que Dios quiere, disponerte otra vez. Si había algo en tu corazón que te estorbó de ver la voluntad de Dios, es tiempo de traerlo delante de Dios. El prudente ve el peligro y lo evita, o lo reconoce y se arrepiente y regresa, pero el inexperto, ese va a seguir adelante y va a sufrir un montón de consecuencias indeseables porque va a seguir en ese escenario. La Biblia es muy clara cuando nos dice, bueno, Dan, entonces, ¿cómo le hago? Ya nos dijiste que el primer paso es conocer la ruta. ¿Cómo le hago para conocer la ruta que Dios tiene planeada para mí? Porque si tú nada más estás viviendo la vida en automático, de me levanto, voy a trabajar, como, salgo, me baño y me duermo y mañana empezamos otra vez sin tener claro el propósito de Dios en tu vida en esta etapa para ti, porque el hecho de que Dios te haya querido utilizar de cierta manera a los 20, no necesariamente quiere decir que Dios te va a querer utilizar de la misma manera a los 30 o a los 50. Por eso tenemos que estar atentos a tomar nuestra parte. Por eso nuestro pastor ha insistido mucho que ahora que estamos viendo un cambio generacional en nuestra congregación, y si tú ves, la mayoría del grupo de alabanza son unos chamacos. Y gloria a Dios por estos chamacos, porque tienen un corazón para Dios y lo hacen muy bien. Ya quisiera yo la mitad del talento que tienen todos ellos. Pero si nosotros, los que vamos creciendo, no tomamos nuestro lugar y no nos dedicamos a ubicar cómo Dios me quiere utilizar ahora para bendecir a esta generación, para funcionar en la iglesia, para establecer su reino, para platicar de mi experiencia, para ministrar a otros, para mentorear a algunos, entonces vamos a querer pretender que Dios nos quiere seguir utilizando igual que hace 20 años y nos vamos a salir de la ruta que Dios tiene planeada para nosotros. ¿Le hace sentido a alguien que estamos platicando esto? ¿Sí? ¿Nos cae el 20 a alguno? Déjame ir déjame ir para el segundo principio que quiero proponerte. El primero entonces era,
conoce la ruta. Si queremos perseverar en esto, hay que conocer la ruta. El segundo, y con este cierro, es selecciona a tu equipo para ganar. Dile al de al lado, haz equipo, selecciona a tu equipo para ganar. Muchas veces creemos que la carrera de la fe es una carrera que se tiene que correr en solitario. Y esto nos da la idea que cada quien puede tener una ruta diferente. Sin embargo, eso no es así. La carrera de la fe no es una carrera diseñada para correrla solo. Es una carrera diseñada para correrla en equipo. Con todo y que el resultado es individual, esto no significa que la vamos a correr solos. Si pones atención a la escritura, frecuentemente habla del término iglesia, la eclesia, ¿no? Como el grupo de creyentes, como la familia de Dios, como los hijos de Dios y nuestro Padre Celestial, como un cuerpo y cada uno es un miembro, como una nación que Dios escogió, como un pueblo santo. Entonces nunca está hablando de individuos aislados, siempre está hablando de un grupo en unidad que funciona para bendecirse los unos a los otros y soportar las cargas unos de los otros y poder extender el reino de Dios hasta los infines de la tierra. Lo más triste es que tú pudieras pensar que esto es algo individual y entonces algunos de ustedes pudieran estar corriendo sin equipo y pudieran estar intentando correr la carrera de la fe solos. Y en algún momento, si no te ha pasado, te va a suceder. Esto no es algo de que sucede o no sucede, solo es cuando sucede. La vida se va a poner complicada. Y ser firme a tus convicciones cristianas va a ser difícil. Y por eso necesitas un equipo. Porque aunque los resultados, decíamos, van a ser individuales, cómo llegas ahí y quién te acompaña tiene mucho que ver. Tus resultados dependerán de la fortaleza del equipo que escojas. Y quiero presentarte un par de fotografías. Hay un corredor muy famoso, el maratonista más famoso del mundo en esta época. Se llama Eliud Kipchoge. Él es de Kenia. Y hace unos meses atrás, el año pasado, él se propuso la meta de ser el primer corredor en lograr recorrer la distancia del maratón en menos de 2 horas. El récord mundial lo tenía él mismo, con 2 horas, 1 minuto y tantos segundos. Y decía, yo creo que se puede correr en menos de 2 horas. Y ahí lo ves. Nos regresamos a la diapositiva primera, por favor. Y ahí lo ves. Y cuando programaron esa prueba donde él iba a intentar romper el récord mundial de la distancia de maratón, entonces tú esperarías que a lo mejor él lo corriera solo, porque es el que lo va a hacer. Te equivocas. Todos los de camiseta negra es un grupo de 40 corredores elite. Y no me refiero a cualquier tipo de corredores. Entre esos están los campeones del mundo y los campeones olímpicos de varias distancias, que dijeron, nosotros le vamos a marcar el paso, porque si no, no lo va a lograr él solo. Nosotros le vamos a ir dando el ritmo al que tiene que ir para que logre la meta que él está buscando atravesar. Y nos vamos a dividir en equipos de 5, de 7 y corremos 5 kilómetros con él y luego entra un relevo y nos sustituye y nosotros descansamos porque correr a la velocidad que él quiere correr, ninguno de nosotros podemos. Entonces le vamos a ayudar y estamos un ratito con él y luego nos salimos y entran otros y luego entran otros, así hasta que logre su meta. Y tú ves cómo van en una formación donde le van rompiendo el aire, él va protegido detrás de eso. Todos llevaban unas zapatillas especiales, mediciones especiales, un carro que los cuidaba, unas líneas láser apuntando en el piso donde debían ir los pies de cada quien. Todo un equipo de la transmisión, de la logística, de los corredores. Y entonces puedes ver en la siguiente imagen, cuando está a punto de llegar a la meta, puedes ver entonces cómo se abren ellos. Entonces Eliud Kipchoge pasa cuando veía el cronómetro que iba a llegar en 1 hora 59:40 segundos. 20 segundos nada más corto de las 2 horas de lo que quería hacer y lo logra. Y me encanta esa fotografía porque tú ves cómo él va con la seguridad diciendo, lo vamos a lograr. Y todo su equipo, ¿qué actitud tiene el equipo? Ese es el equipo que tú quieres formar. Ese es el equipo que quiere estar al lado de ti. Ese es el equipo de gente con la que te quiere rodear. Sin embargo, muchos de ustedes están corriendo solos la carrera de la fe. Y por eso nos cansamos al kilómetro 5 y al 10 y al 17, sentimos que ya no podemos porque no hay quien nos esté cortando el aire,
porque no hay quien nos esté ayudando, porque no hay quien nos esté coacheando, porque no hay porra, porque no hay quien esté al lado de nosotros en las trincheras luchando por esto. Y cuando sea que queremos celebrar una victoria delante de Dios, entonces no hay nadie echándonos porras porque nadie está ahí con nosotros. Peor aún, algunos de ustedes, con todo respeto, han escogido un equipo que se entristece con tus logros, que te envidia cuando traes buenas noticias, que se burla cuando quieres ser constante, que te intenta desanimar o se mofa de ti cuando quieres ser disciplinado o disciplinada. Otra vez con la Biblia. Quédate un ratito más, pues el grupo de mujeres es cada semana. Y hay una lucha dentro de ti intentando ser disciplinada y consecuente y congruente. Y de una u otra manera el equipo que tú has escogido para que te rodee no necesariamente está en sintonía con lo que Dios quiere hacer de ti y tu ruta. Ojo, con esto no estoy diciendo llega y divórciate, salte de tu casa, renuncia a todos los demás, vete a vivir a las montañas. No es permiso para hacer eso. No me malentiendan allá en casa tampoco. Lo que quiero decir con esto es que tú vas a necesitar hacerte de un equipo primero, porque algunos necesitan empezar por un coach. Y sabemos que Dios es el coach de coaches, es el mejor entrenador que ha existido jamás, porque Él no solo te dice cómo tienes que hacer las cosas, Él te enseña a hacer las cosas y luego te habilita para hacer las cosas y te sostiene mientras las estás haciendo. Pero habemos algunos de nosotros, a lo mejor hay algún nuevo entre la fe, alguien que nos está visitando, que tiene 1 o 2 semanas de venir y dice, pues suena muy padre, solo que yo no sé cómo identificar todavía la voz de Dios. Por eso insistimos que hagas comunidad con nosotros, que te inscribas a un grupo de matrimonios, que vayas a un grupo de mujeres, que vayas al grupo de hombres. Ayer arrancó el grupo de hombres jóvenes, están los grupos de jóvenes, insértate, sé parte de. Porque si tú estás en la etapa donde no alcanzas a percibir la voz de Dios por ti mismo, necesitas el apoyo de un coach humano terrenal que te diga, yo creo que es por aquí, que es por acá, que es por acá, en lo que agarras madurez para tú propio discernir la voluntad de Dios. Y con todo y eso nunca está mal hacerse de la asesoría de un coach. Ayer estaba yo viendo el juego de mi hijo de básquet y en un tiempo fuera el coach lo jala a uno de los más grandes que estaba haciendo lo que quería en la cancha y lo corrigió en 2 cosas rápido. Le dijo, te estás parando mal, eres el más alto, estás bajando el balón, no lo bajes. Cuando agarras el balón, quédatelo arriba, nadie te lo va a poder quitar. Y se acabaron los robos de balón en el juego, se acabaron. Un coach hace eso, ve la falla y puede corregirla en el momento. Algunos de ustedes necesitan, aparte de un coach, necesitan compañeros, necesitan con quién compaginar su vida de fe. Y esto es algo que nos quiebra el corazón, porque de repente escuchamos a algunos de ustedes que tienen toda la vida en la iglesia, 15, 17, 25 años, y se sienten solos, y se sienten solas, y nos dicen, es que no tengo con quién platicar. Es que me da vergüenza decirles las situaciones que estamos atravesando en casa, porque como tenemos mucho tiempo de venir a la congregación, entonces sentimos como que eso ya no se vale, como que nuestra vida debe ser perfecta. Y cuando escuchamos eso, los de acá decimos, pero ¿quién les dijo eso? Todos estamos en la misma lucha. Todos estamos intentando hacer que nuestra vida haga sentido a los propósitos de Dios. Todos estamos queriendo corregir cosas en nuestro matrimonio, en nuestra paternidad, en nuestra economía. Nadie estamos exentos y somos un equipo. No se vale que nos sintamos solos y no se vale que nos aislemos voluntariamente cuando como congregación estamos esforzándonos. Hay muchos de ustedes que abren su casa. Hay muchos de ustedes que estudian una lección para recibir a otros en su grupo. Hay pastores aquí para cada una de las edades, desde niños hasta profesionistas. Y algunos de nosotros voluntariamente estamos dejando que los pretextos del trabajo y la rutina y la vida nos gane para no hacer iglesia juntos y tener un equipo. Y eso no se vale. Eso no se vale. Yo he estado en tu situación y sé que es duro, triste y doloroso. Y varias veces me senté yo como nuevo en aquel auditorio donde había 1,200 personas y en medio de esas 1,200 decir, nadie me conoce y a lo mejor a nadie le importa mi vida. Nadie se va a dar cuenta si vengo o no vengo, si falto o no falto. Ese era mi miedo la primera vez que fui a presentarme con Guti. Él no sabe ni quién soy yo, no se sabe ni mi nombre. Hay tantos aquí que es imposible que él conozca a todos.
yo siento como que no le voy a importar a nadie. ¿Sabes qué hizo falta para cambiar mi perspectiva nada más de eso? Dar un paso hacia adelante e inscribirme a un grupo de matrimonios junto con mi esposa. Eso fue todo lo que hizo falta. Porque ahora descubrí que no solo había gente que se interesaba por nosotros, había gente con la que podíamos hacer vida juntos. Ahora esa gente es mi familia. Ustedes saben que nosotros no tenemos otra familia de carne aquí en Mexicali, pero gracias a Dios tenemos un montón de familia a raíz de nuestra congregación. Porque muchos de ustedes nos han abrazado y nos han bendecido a raíz de que hemos hecho equipo, unos para los otros. Por eso te lo digo tan apasionadamente. Ahora déjame preguntarte esto. El dicho dice: muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. Muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. Así es, la escritura es muy clara en este sentido. Quien se junta con los malos y con los que corrompen va a terminar pagando los platos rotos. Ahora, para hacernos un análisis real, ya estoy terminando casi. Dije casi, Ahí te va. En tu mente, escribe la lista de las 5 personas más cercanas a ti. Las 5 personas más cercanas a ti, con las que convives, con las que pasas tiempo, a las que hablas, con quien te mensajeas, con quien tienes tus grupos, de manera real, no solo de manera virtual, porque de manera virtual ahorita todos estamos en el engaño de que las redes sociales representan amistades, pero eso no es cierto. Tú y yo sabemos que eso no es verdad. Yo tengo como 5,525 amigos en Facebook y a lo mejor de esos conozco a 300. Otros son de no sé ni dónde, ¿no? Y creer que todos esos van a estar para mí, eso es una falacia. Real, 5 personas que estén más cercanas a ti. Ahí te va la pregunta interesante. ¿Estas personas que están cerca de ti te empujan a Dios? Así literalmente, ¿te empujan a Dios? ¿Te acercan a los propósitos de Dios para tu vida? O a lo mejor algunos con un poco de temor o vergüenza tendríamos que reconocer: la verdad es que no. Y paso mucho tiempo, invierto muchos recursos, lo que tú quieras, con gente que no me está acercando a Dios. Y entonces la segunda pregunta tendría que ser: ¿tú los estás acercando a Dios? Y ese es el propósito por el que estás ahí, y eso lo puedo entender, ¿no? Porque yo me inserto en este círculo para ser de bendición aquí. Y aquí no hay nadie que me vaya a empujar a mí hacia Dios. Yo soy la persona que los va a empujar a ellos hacia Dios. Pero junto con eso debiera haber otro grupito que esté haciendo carrera contigo. Si no tienes ese grupito, tarde o temprano te vas a cansar de tú sola estar empujando a todo el mundo en tu círculo más cercano, tú solo más cercano. ¿Me explico? La Biblia es clara. Fíjate, ahí te van unos cuantos proverbios así en ráfaga para que se nos queden en la mente. Proverbios 22-24. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. No le des un codazo a nadie ni nada, espera todavía. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Proverbios 27, 5 y 6. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Proverbios 13, 20. Camina con sabios y te harás sabio, pero júntate con necios y te meterás en dificultades. El círculo de personas con las que te rodeas es fundamental para tener éxito en la vida cristiana. Y qué padre que nosotros pudiéramos identificar estos círculos, este equipo, de manera que nosotros podamos ser de bendición para ellos y ellos también son una bendición para nosotros. Porque cuando se da ese tipo de reciprocidad, ese tipo de relación, entonces es un regalo divino. Es algo que no cambias por nada. Es un regalo de Dios. Para terminar, te dejo con estas 3 cosas a las que tienes que poner atención cuando hablamos de amistades. Ya sé que ya había dicho que iba a terminar, pero por eso dije casi, ¿ok? En serio, son los últimos 5 minutos. Ya no quiero tomar más de su tiempo. Uno de mis predicadores favoritos, analizando la estructura de cómo Jesús se manejó con sus discípulos, y sabías que había un grupo de 12, pero luego en ciertas ocasiones tenía cierta intimidad un poco más cercana con 3, y luego de esos 3 todavía tenía una relación más especial con 1.
Y analizando eso y otros tantos ejemplos de amistad y todos los libros de sabiduría que hay en la Escritura, vemos un común denominador. Y el consejo de T.D. Jakes es este. En primer lugar, tú tienes que identificar que en tu equipo haya para ti confidentes. ¿Cuáles son los confidentes? Los que están para ti. Así, en las buenas, en las malas. Los que si un día te chocan a las 3 de la mañana, es el número al que vas a marcar y van a ir y van a estar contigo. ¿Para hacer qué? Nada más acompañarte si hace falta, pero van a estar ahí. En las buenas y en las malas, con quien no tienes que fingir, con quien a lo mejor ya te han visto despeinado, a lo mejor hasta te van a ver dormido y te van a ver baba aquí en la boca después de una siesta. Y no hay que fingir ni hay que pretender, porque esta gente está allí para ti, los confidentes. En segundo lugar, están lo que le tradujimos como los electores. ¿Qué son los electores? Son los que están para lo que tú estás, o los votantes. Similar cuando nosotros vamos a unas votaciones electorales. ¿A qué candidato escogemos? Al que nos gustan sus propuestas, al que va de acuerdo con nuestra ideología, sus proyectos. Este apoya a la familia como yo la veo, quiero votar por él. Este va a tratar la economía como yo lo veo, órale. Este es pro vida, a ese le voy a dar mi voto. Pero no te confundas, los que están en este escenario están no para ti, están para lo que tú estás. Y en la medida que eso se mantenga alineado, entonces van a ir en la misma sintonía porque tenemos un plan en común. Yo voto por ti y yo estoy contigo porque vamos hacia el mismo lado. Y entonces estamos ahí. En tercer lugar, las recomendaciones, otros que tienen que estar en tu círculo, los terceros es los compañeros de armas. Estos no están para ti y no están para lo que tú estás. Estos están en contra de lo que tú estás en contra. Este es interesante, porque estos se van a ir a la guerra contigo. Y una vez que se acabe la guerra, entonces van a ser como que no te conocen, porque aquí ya no hay más que pelear. Yo venía a pelear junto contigo. Y en una manifestación en pro de la vida, en contra del aborto, nos podemos encontrar con un montón de gente que piensa un montón de cosas diferentes que nosotros. Pero en eso estamos en común acuerdo. Y podemos marchar y podemos tener pancartas y podemos decir y podemos defender la vida. Y terminando esa marcha no tenemos nada en común. No nos vamos a volver a encontrar ni tú ni yo porque no pensamos igual solo en esto. Ahora, el asunto está cómo le haces para poner a cada quien en la cajita que corresponde. Y ese es el dilema de por qué tenemos que estar cercanos y agarrados a Dios. Porque algunos hemos salido lastimados en nuestro corazón porque creíamos que eran confidentes los que solo eran votantes. Ojalá a alguien le esté sirviendo esto. Y creímos que estaban para nosotros, pero no era así, estaban para lo que nosotros estábamos. Otros creímos que estaban para nosotros, pero solo estaban para luchar en contra de lo que nosotros luchamos en contra. Y por eso de repente se dieron asuntos que creímos de lealtad. Mira qué desleal, ya no siguió conmigo a esto, a aquello. Y lo que yo entiendo es que nos lleva a pensar, híjole, a lo mejor quien cometió el error fui yo, porque lo equivoqué de cajita. No estaba en el círculo de los confidentes. Él debía haber estado en el círculo de los compañeros de armas o de los votantes, de los electores, porque ahí es donde congeniábamos con un principio común. Pero en cuanto ese principio se acabe, van a buscar el siguiente principio. Y si ese está en otra ciudad, en otro trabajo, en otra iglesia, con otras personas, lo van a perseguir. Y ahí es donde algunos nos hemos quedado rotos, quebrantados, deshechos, tristes, lastimados, porque yo pensé que íbamos a hacer vida juntos. Y por eso tenemos que ubicar esto. Le voy a pedir al grupo si me gusta acompañar aquí enfrente. Como verás, resulta muy relevante el poder no solo conocer la ruta, sino armar un equipo para ganar. Tienes que meterte con Dios y tienes que estar seguro que vas en la ruta correcta para tu vida, en tu paternidad, en tu matrimonio, en tu economía, en tu servicio. Porque si no, pudiéramos estar viviendo una vida que no nos toca, que no nos corresponde. Y si escogemos un equipo para ganar, uno que no nos sabotea a nosotros mismos, uno que nos ayude, que nos empuje, que nos invite a los propósitos de Dios, entonces vamos a poder transitarlo con mayor facilidad. Entonces cuando llegue la dificultad, tú lo viste ahora que estamos analizando la historia de Job,
Llegaron sus amigos allí. Y no siempre sabían qué decir los amigos, pero estaban allí. Y si tú has pasado por episodios difíciles, sabes que eso es una bendición. El poder compartir la carga con alguien más. Tanta falta nos hace a muchos de nosotros, aunque estamos en la iglesia, porque no nos hemos dado la oportunidad de abrir nuestro corazón, de mostrarnos vulnerables, de por fin invitarle un café al maestro del grupo en casa, al amigo, al que asiste. Hoy ven, necesito que me escuches unos 45 minutos o 6 horas, dependiendo cómo ande tu agenda. Tan solo hace falta eso. Y dejaríamos de vivir una vida cristiana aislada, difícil, solitaria y ruda. Y entonces se convertiría nuestra historia como la de la fotografía. Tú entrando a la meta, apuntándole a Él, y un equipo atrás de ti celebrando que estás llegando, emocionados por ti, contentos de tu logro, acompañándote en la búsqueda de Dios. Y eso, iglesia, se puede cambiar así. Solo hace falta una decisión y va a haber un equipo listo para sostenerte, y Dios va a estar allí para socorrernos a todos. Pero si tú no decides dar ese primer paso, como iglesia vamos a sufrir mucho, porque la velocidad de la iglesia se mide por la velocidad de los más lentos. La velocidad de la iglesia se mide por la velocidad de los que menos fe están teniendo. Y queremos avanzar, queremos lograr, queremos impactar en la ciudad, queremos hacer todo lo que Dios ha soñado para nosotros en esta ciudad. Y para eso es importante movernos como un solo equipo. ¿Has visto a los peces cuando nadan? Y sobre todo cuando viene una amenaza, ¿no? La película de Nemo es magnífica en eso, ¿no? Todos, miles, millares de peces se mueven en un mismo sentido y evitan la amenaza, todos juntos. A eso hemos sido llamados. ¿Por qué no te pones de pie y cerramos este tiempo juntos? Entendiendo que Dios quería tratar esto contigo y conmigo, no solo para tener una bonita teoría de lo que Dios quiere. Hugo ha insistido, todos los predicadores acá han insistido que esto se tiene que volver práctica, práctica, práctica. Se tiene que notar. En esto estamos metidos con Dios y a eso hemos sido llamados. Señor, te agradecemos la claridad de tu palabra para cada uno de nosotros. Gracias porque entendemos que tú tienes planes y propósitos maravillosos para nosotros. Lo leemos en la escritura y nos apasiona y nos llena de fe, nos emociona saber que nos consideras en tus planes y que quieres usarnos para bendecir la vida de muchas personas. Muchas personas. Y hoy queremos ponernos en sintonía contigo para decir que queremos identificar la ruta que tú tienes para cada uno de nosotros y queremos armar un buen equipo para ganar. Porque entendemos que la carrera de la fe no es cualquier cosa, sino lo que tú has planeado para que transitemos juntos. Cristo Jesús. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Dile sin dudar. Sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu lugar, tu lugar es ahora en
Gracias, Señor, porque es a través de tu amor que podemos comprender que tú haces lo imposible por buscarnos, por relacionarte con nosotros, por guiarnos y por bendecirnos cuando estamos en tus caminos. Así, en esta actitud de adoración, yo quisiera invitarte a que si tú hasta el día de hoy no has reconocido a Dios como tu Señor, a lo mejor te encuentras corriendo esta carrera solo, a lo mejor hasta sin Dios, yo quisiera invitarte a que lo dejaras entrar a tu corazón, a que lo invitaras y le dijeras: hey, yo necesito, el primero que tiene que estar en mi equipo eres tú, Dios, porque si no, no hay cómo lograr esto. Y si no lo has hecho antes, yo quisiera invitarte a que lo hicieras esta noche. Si estás listo para hacerlo, ¿por qué no levantas tu lugar, ahí en tu lugar, tu mano, para que yo pueda guiarte en una oración y le puedas entonces entregar tu vida a Dios? ¿Hay alguien que quiera hacer esto? Levanta tu mano ahí donde estás para que te pueda guiar en una oración. Bueno, si todos lo hemos hecho, iglesia, entonces entendemos el compromiso y el desafío al que Dios nos está hablando. Cuando Dios está interesado en desarrollar nuestra fe, nos va a llevar a donde tenemos que dar pasos de fe. Y esa ruta es la que tú tienes que estar convencido, segura de que estás dentro de la voluntad de Dios. Porque lo que estabas haciendo ayer se pudo haber acabado ayer. Y hoy Dios quiere cosas nuevas para ti. Y si tú estás atento o atenta, entonces vas a identificar las señales y Dios nos va a guiar en el proceso. Padre Santo, te damos gracias por esto que has hablado a nuestra vida el día de hoy. Nos comprometemos a estar atentos a tu voluntad. Queremos estar siempre en tu camino, siempre en la ruta, corriendo la carrera con ímpetu. Y nos llevamos la tarea de revisar nuestro equipo que nos está acompañando en la ruta. Padre Santo, oro por aquellos que tú estás despertando un deseo de que se abran a la posibilidad de mostrarse, de dar acceso a su vida, de involucrarse en la congregación y por fin empezar a ser equipo por quien ha corrido solitariamente durante este tiempo. Toca su corazón, su entendimiento, para que puedan hacer iglesia, se incorporen a tu cuerpo y juntos podamos ser de bendición los unos para los otros. Confróntanos a aquellos a quienes estamos dedicando o invirtiendo mucho en relaciones que no convienen. A lo mejor hasta gente que voluntariamente está resistiendo a tus propósitos y nos está jalando y empujando en direcciones opuestas. Hoy, en el nombre de Jesús, queremos tomar autoridad de esas situaciones y esos escenarios y establecer tu reino en nuestras vidas y en nuestros escenarios. Que sea claro que somos hijos tuyos y vivimos para darte toda la gloria y toda la honra. Y no lo tomamos por descontado, lo tomamos a pecho y queremos hacerlo donde sea que vayamos, para que entonces tu nombre sea dignamente representado y que todos juntos nos podamos levantar como esa iglesia fuerte, como tu cuerpo robusto que te representa en todo lugar y que cuenta con tu respaldo para bendecir la vida de muchos más. Celebramos tu presencia en nuestras vidas y lo que tú has hablado con nosotros en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Un placer, iglesia, que Dios los bendiga. Nos vemos este domingo.